Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que estuvimos viendo la pregunta que el Señor les hace a los fariseos, a los escribas y fariseos. Les está preguntando qué piensan ellos del Mesías. ¿Qué es lo que piensan ellos del Mesías? Y fíjese, los dejó callados porque no le pudieron contestar. Les habló con la palabra y no le pudieron contestar. Fíjese. Así que hoy empezamos, ayer le dimos una leidita a los dos primeros versos del capítulo 23. Hoy vamos a ir un poquito más despacio. Vamos a leerlos para recordar qué fue lo que vimos ayer. El verso 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, fíjese, usted y yo somos discípulos del Señor. El discípulo es un adulto, ¿cómo le explico? Somos alumnos de la palabra. Queremos aprender. Nosotros queremos vivir lo que vamos aprendiendo aquí en la Biblia. Entonces nosotros somos discípulos. La gente, por eso dice, les habló, si ustedes leyeron aquí, pusieron atención, dice que les habló a la gente y a los discípulos. Hay mucha gente en el mundo que dice, sí, yo he oído de Jesús, sí, yo conozco yo. Pero oyen nada más y oyen aquí, les sale aquí. Pero el discípulo es el que se sienta a examinar qué dice la palabra y a querer aprender cómo Jesús nos enseña. El verso 2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Y vimos que la cátedra de Moisés es solamente una banca de piedra, una banquita de piedra, y eso lo utilizaban todos los que enseñaban la palabra de Dios en las sinagogas. Había una réplica de esa banca, fíjese. Y era, dicen que la mejor traducción es la silla de Moisés, que llamarle así, que era donde se recuerda pues la enseñanza que les hacía Moisés. ¿Se acuerda que él se sentaba ahí en esa banca a juzgar al pueblo? Hasta que llegó el suegro de Moisés, ¿se acuerda? Y le dijo, te vas a morir. Le dijo, con lo que estás haciendo tienes que poner más gente a que haga a que te ayude. Porque te vas a morir. Vas a dejar a mi hija, le está diciendo, sola. Y eso es respecto a lo de la cátedra de Moisés. Ahora, en el tiempo de Jesús, no podía ser cualquiera el que se sentara en esa banca. Tenía que ser rabinos muy reconocidos por el pueblo. Y habían dos rabinos que todo el pueblo los conocía. Y sus nombres, Hillel y Shammai. Y ya dijimos que la escuela de Shammai era una escuela donde ellos tenían todo el apoyo romano. Entonces, y era una escuela muy estricta, tenía leyes muy fuertes, fíjese. Y eran los que estos de la escuela de Shammai fueron los que le mandaron al Señor, a los saduceos, a los fariseos, para ver si lo hacían caer. ¿Se acuerdan? Y la palabra dice, se acercaron a él para tentarle. Siempre ellos se acercaban para hacerlo caer. Entonces, esa escuela de Shammai vimos que era muy estricta, tenía influencias con Roma. Y por esa influencia que tenía con los romanos, podían forzar al pueblo a que ellos hicieran lo que enseñaba su escuela, las leyes que tenía esa escuela de Shammai. Hillel no imponía.
no imponía lo que él enseñaba. Fíjese, él buscaba que la gente llegara al conocimiento de Dios obedeciendo voluntariamente, no por imposición, sino que verdaderamente ellos tuvieran el deseo de aprender y servirle a Dios voluntariamente. Fíjese, porque el Señor a nosotros no nos impone nada. Mire, el Señor ya dejó su palabra, ya nos dejó el manual de vida. Allá nosotros, si queremos hacer las cosas, tenemos libre albedrío, si queremos servirle a Él o no. Fíjese. Entonces el verso 3 dice, así, póngale atención a esto, porque dice, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mire qué importante esto. Pongámonos a pensar, fíjese. Por eso este verso primero que habla de la gente y los discípulos nos está enseñando aquí que tenemos que ser discípulos del Señor. Tenemos que aprender cómo nos está enseñando Él para hacer las cosas correctamente, fíjese. Porque dice que todo lo que los escribas pidieran que lo guardaran, lo tenían que guardar. Y mire, aquí no es Pablo, no es Pedro, aquí es Jesús el que nos está hablando esta mañana. Y Él está diciendo, lo que ellos les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, pónganlo por obra. Porque ellos, dicen pero no hacen. Así que no hagan, no sigan las obras de ellos. Por sus frutos, dice la palabra, los van a conocer ustedes, por sus frutos. Entonces, hay mucha gente de las naciones que dice que sabe de Jesús, pero verdaderamente no son discípulos. Oyen, han oído, pero discípulos no son. Fíjese. Y en esta época, ¿quiénes representan a los escribas y fariseos? En la época de ahora, pues los judíos ortodoxos. Porque fíjese que ellos son los que interpretan la ley de Moisés. Los escribas eran los encargados de copiar la Torá y asegurarse que todo estaba como el Señor le dio a Moisés. Fíjese, que no había ninguna letra de más, ninguna letra de menos. Tenía que estar exacta, traducida exactamente como la original. Ellos eran expertos en cuidar que todo estuviera correctamente copiado. Si se equivocaban en una letra, fíjese, ya no se podía utilizar ese rollo. Una letra que ellos pusieran mal, ya no podían usar ese rollo para enseñar, fíjese. Y por eso Jesús les está diciendo que lo que está escrito, eso sí, guárdenlo. Eso sí, guárdenlo, porque eso fue lo que mandó el Señor. Pero no hagan conforme a lo que ellos hacen, porque las obras de Dios no están escritas en la Torá. El 4 dice, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo la quieren mover. Fíjese. Y dice que no quieren moverla. ¿Por qué dirá así? Que no quieren moverla ni con un dedo. Porque ellos saben que lo que ellos esas cargas pesadas que le están poniendo a la gente, no están escritas en la Torá. Entonces ellos saben que como no está escrito, no se tiene que cumplir. No se tiene que hacer. Fíjese. Y ya sabe usted que la palabra atar y desatar, porque se acuerda que dice, y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, atar es prohibir, todo lo que ustedes prohíban,
Y desatar es permitir. Y eso es lo que quiere decir atar y desatar. Ellos tenían la interpretación de la ley, de lo que estaba prohibido y de lo que estaba permitido. Pero ellos agregaron una parte, fíjese, de las prohibiciones de la Torá, que no estaban escritas. Y es a lo que ellos le llaman la tradición oral. Y hay muchísimas, fíjese, prohibiciones que ellos escribieron ahí que el Señor no mandó. Y como ellos sabían que la gente, bueno, en ese tiempo, ahora tenemos cada uno nuestra Biblia, pero en ese tiempo ellos tenían que ir a la sinagoga y ahí estaba la Torá. No era que es carísimo un rollo es demasiado. Estaba oyendo que cuesta como $5,000 ahora si uno quiere una copia de la Torá. Por escrito, así a mano, fíjense. Y entonces ellos le agregaron muchísimas cosas a los mandamientos que Dios no había mandado. El Señor solamente había mandado que guardaran el día de reposo. Eso fue lo que el Señor mandó. Y ellos le añadieron otras prácticas que ya de verdad eran una carga difícil de llevar, así como dice ahí. Fíjese. Pero las agregaron con el propósito de no transgredir el día del sábado. Fíjese. Ellos, en su interpretación de ese mandamiento, le agregaron muchas cosas, tal vez no con mal por hacernos daño, sino que para evitar, fíjese, que el pueblo se desviara y cayera otra vez en el hoyo, porque acuérdese que ya las 10 tribus habían sido conquistadas por los asirios y se habían ido por todas las naciones. Se las habían llevado cautivas. Ellos no querían que eso les sucediera. Y a Judá también. Ya se había ido cautiva a Babilonia y ahí se mezclaron también con los de Babilonia. Fíjese. Entonces por eso me pongo a pensar que le pusieron tantos cercos a la Torá. Así aparte, habían unos judíos y les llamaban los parushim. Y ellos se apartaron. Ellos no querían nada con el mundo. No querían parecerse al mundo. Porque querían evitar ellos cometer pecados en contra de la ley que el Señor había dejado, fíjese. Y empezaron a añadirle mandamientos tras mandamientos, prohibiendo, fíjese, lo que Dios no había mandado. Y hay un ejemplo. Fíjese, Dios dio leyes de lo que podemos comer y de lo que no podemos comer. Él nos hizo. Él sabe qué es bueno que entre a nuestro cuerpo y qué no. Pero eso era nada más. Pero ellos le agregaron tantas cosas a ese mandamiento que ya de último el mandamiento era prohibido entrar a la casa de un gentil y mucho menos comer con él. Imagínense, eso es añadido porque eso no es lo que está escrito en la palabra. Por eso la importancia de que cuando nos estén enseñando algo, vengamos nosotros, por favor enséñeme dónde dice eso en la palabra de Dios. Preguntemos cuando nosotros no sabemos y nos tienen que leer. Por eso es que es bueno que vayamos verso a verso leyendo, porque ahí nos damos cuenta lo que el Señor mandó y lo que no mandó. Aquí los judíos no entraban a la casa de un gentil y hasta la fecha los ortodoxos no entran a la casa de un gentil porque para ellos es prohibido. Usted se acuerda en Hechos, cuando el Pedro viene y ve la visión del lienzo, que había un montón de animales habían en ese lienzo que todos piensan que es de comida y no es de comida de lo que está hablando el Señor. Es de que Pedro tenía que ir a hospedarse a la casa de un gentil. Y para ellos eso era terrible. Para ellos no podían hacer eso. Hasta que el Espíritu Santo le dice a Pedro, ve con ellos y enséñales. Entonces Pedro va y dice que entonces yo entendí que no podemos llamar, dice,
inmundo algo que Dios ha limpiado. Hablando de los gentiles, fíjese. Así que entró a la casa de Cornelio y toda la familia de Cornelio estaba ahí y toda se convirtió, dice, y se bautizó. Fíjese. Entonces, la tradición oral añadió muchas cosas que no estaban en la palabra de Dios. Y fíjese, añadió esas cosas y en la palabra dice que no le podemos añadir nada a la palabra, ni le podemos quitar nada. Dios todo lo hace perfecto y ahí está perfectamente cómo nosotros tenemos que hacer para vivir. Fíjese, por eso el Señor está cuestionando a estos hombres, porque fíjese que el Señor ama a su pueblo. Él lo ama y quería que ellos vinieran, se arrepintieran y le dieran la autoridad a Él. Pero ellos no quisieron, fíjese. Entonces les está diciendo, ustedes han añadido cargas tan pesadas para ponerlas en las espaldas de estos hombres y ustedes no las pueden cargar ni con un dedo. Así que iban, fíjese, como empezaron a enseñar así, a que se le podía añadir y añadieron tanto. El rabino que iba llegando le añadía otra cosa y venía otro y le añadía una más. Fíjese. Entonces pusieron una barrera que ya nadie quería, tenía pánico. Eran cargas pesadas, como está diciendo el Señor. Y les dice Isaías, fíjese, el profeta Isaías, y Jesús lo dijo también repetidamente, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fíjese. Pero pongámonos a pensar también, no solo los judíos han puesto estos cercos, no solo ellos, también la iglesia ha puesto cercos para la gente. Fíjese. Hay iglesias, hay denominaciones donde la esposa no puede sentarse con el esposo, porque de este lado sientan a los hombres y de este lado a las mujeres. No pueden estar. ¿Eso dónde está escrito? En ningún lado. Hay otras donde las mujeres no pueden entrar con pantalón, o no se pueden cortar el pelo, o no pueden usar joyas. Unas prohibiciones que nada que ver con la palabra de Dios. Solo lo exterior. Pero no se preocupan por el interior, que es lo más importante. Fíjese. Por eso es tan importante, mis hermanos, leer la palabra, porque eso nos va cambiando este corazón de piedra que tenemos. Y la palabra es lo único que nos cambia. Entonces, fíjese, la iglesia está igual que los judíos, añadiendo cosas que nada que ver. Fíjese. Entonces, el Señor está hablándoles aquí a ellos para que dejen esas prácticas y que hagan como Él enseñó. El verso 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de los mantos. Entonces, fíjese, les está diciendo usted, sus flecos es los flecos que tienen los mantos de oración, y las filacterias, usted se ha fijado que se ponen una cajita aquí y se amarran en las manos también. Dice, alargan sus filacterias, dice, para poder ser vistos de los hombres, solamente para que los admiren. La gente eso busca. Y mis hermanos, si eso está en nosotros, desechémoslo, quitémoslo. Eso no puede estar en nosotros. El 6 dice, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí. Fíjese, la palabra rabí significa mi grande, mi gran maestro. Eso significa la palabra. Y estos hombres les encantaban, y a la fecha les encanta que les digan rabí. Pero vosotros no queréis, dice el Señor Jesús, que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Todos estamos aprendiendo al mismo nivel. Todos somos discípulos. Ninguno está más alto ni más bajo que otro. Todos vamos. Mire, yo he visto
ahí en el teléfono una cosa que la pasan y a mí me encanta, porque son las Olimpiadas de los niños especiales con síndrome de Down, los que tienen enfermedades. Y están parados en la pista, porque van a correr, están en las Olimpiadas. Y están todos en línea. Y cuando suena el balazo para que empiece la carrera, todos salen corriendo. Fíjense. Pero el que va adelante se cae. Y el que va atrás, se cae. Entonces se voltean todos. Los de la línea que salieron corriendo se voltean. Y todos regresan a levantar al caído. A darle la mano al que esté en el suelo. Y entran a la meta juntos. Que ese sea un ejemplo para nosotros, mis hermanos. Que no dejemos a nadie atrás. Que todos vayamos de la mano, corriendo la carrera que Dios nos ha mandado. Pero que vayamos y entremos todos al mismo tiempo, todos juntos. Fíjense. El 9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y nos está hablando en el sentido espiritual. No que usted no le llame padre a su papá terrenal. No, no nos está hablando de eso. Nos está hablando espiritualmente. Uno es nuestro papá y está ahí arriba en el cielo. El 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es, dice, vuestro maestro y es el Cristo, es Jesús. Él es nuestro maestro. A Él tenemos que seguir. Las ordenanzas que Él nos da, esas tenemos que seguir. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Qué es siervo? Un sirviente. El que sirve, el que da, el que siempre está dispuesto, el que cuando hay una necesidad no hay que llamarlo, porque corre a servir. Eso es lo que nosotros necesitamos. Aprender. Mire, servidor. Esa palabra que está completamente distorsionada. Fíjese, porque creen que ahí viene el apóstol, ahí viene el profeta y todos entran cargándole el maletín o el saco. Ay, ¿qué es eso? Mire lo que está diciendo aquí el Señor. El más grande, que sirva, que sea el ejemplo. Eso nos está diciendo. Y el 12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están tratando de entrar. Aquí lo dejamos porque el tiempo me ganó, pero le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, porque algo nos queda en el corazón y nos hace reflexionar y cambiar, mis hermanos. Pidámosle a Dios que nos haga verdaderamente siervos, que estemos dispuestos a servir a los que están en necesidad, a los que tienen necesidad de pan material, pero también espiritual. Que seamos los primeros en saltar, en correr, para que así seamos vistos por el Señor con agrado, para que Él nos mire con agrado. Así que únase aquí conmigo y ayúdeme a orar para las peticiones que, dándole gracias a Él por las que ya nos contestó, pero las que no nos ha contestado, ayúdeme para que Él nos oiga y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso, Señor. Necesitamos tanto de tu instrucción, de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Y nos acercamos esta mañana para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, Señor, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Señor,
te presentamos aquí las peticiones que tiene tu pueblo. Y estamos orando por Jacqueline, Señor. Esta jovencita que está siendo atormentada por espíritus, Padre mío. Yo te pido con todo mi corazón que la rodees con tus ángeles. Manda ángeles que la ministren, Señor, echando fuera todo espíritu contrario al tuyo, Señor. Te lo pedimos de todo corazón. Visita a esta familia, Señor. Visítalo, Señor. Por Elizabeth Benavides, Señor, te estamos rogando también. No sabemos cuál es la enfermedad, pero te pedimos, Señor, un toque tuyo, Padre Santo, para que la sanes, mi Dios. Por David Talbot, confiamos en ti, que tú puedes sanarlo y hacerlo salir con toda normalidad este derrame, Señor. Por Javier Fernández, yo te suplico, Padre amado, que tú pongas tus manos sobre este hombre. Ayúdalo, Señor, en esta situación que él tiene. Y ayuda a su esposa. Llena su corazón de paz. Que ella sepa en su corazón que tú vas a hacer el milagro, Señor. Lloramos por Juana Pío, que tiene cáncer, Padre, que sufrió una caída. Te rogamos que pongas tus manos ahí. Por Antonio Caro, para que seas tú quien le haga justicia. Ayúdalo, Señor, con esas 2 cortes que le faltan, para que él vea el gran amor que le tienes. Por los papás de Domingo, ayúdalos, Señor, tócalos, sánalos. Señor, ellos son tus siervos. Ayúdalos, Padre. También oramos por Norma, para que sigas caminando con ella, Señor, por el tiempo que le falta. Y te agradecemos que estés con ella. Te bendecimos por eso, Señor, porque nos has contestado, Padre Santísimo. Por el hermano Ernesto, para que tú pongas tus manos y lo sanes. Te suplicamos que ayudes a Federico Figueroa, que sigas caminando a su lado. Por Nicolás Velázquez, diagnosticado con diabetes. Ayúdalo, Señor, en ti confiamos. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro, Señor. Ayúdalo, tócalo, Señor. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud, Señor. Tócala, ayúdala. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer. Oramos por la señora Irma Fábregas. Pon tu mano, Señor, apiádate de ella. Por José, con cáncer en el intestino. Por Carla, con cáncer en el ovario. Por Luis Miguel García, Señor. Ayúdalo, Padre Santo. Hay niños pequeños en esa casa. Por Bianca, de 35 años, con 2 chiquitíos también, Señor. Ayúdala, mi Dios. Apiádate de ella. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Y ponemos a nuestra querida hermana Chepita, para que tú toques su corazón y la sanes, Señor. A nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos, Señor, son siervos tuyos. Y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa, Señor, con un toque de sanidad. Porque aún enfermos, ellos salen a hacer, Señor, lo que tú les has mandado. Por el hermano Jorge, te suplicamos que tú estés con él, Señor. Que le quites esos dolores que él tiene. Con esos dolores que está sufriendo, Padre. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas. Las apartamos para tu reino, Señor. Y a los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti por nombre, Padre. Ellos son el futuro de la iglesia. Y bendice a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo, Señor. Dales nuevas estrategias, Padre Santísimo. Prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Yo te pido con todo mi corazón que le des riñones nuevos, Padre. Ayúdala, mi Dios. Y que este viernes salga bien de sus exámenes, Señor. Te lo suplico. Por la Raquelita, que le destapes las arterias. Por la Carol, Señor. Llena esas casas de tus ángeles, que las cuiden y las ministren. Por Audrey, para que tú las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niño. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír
la voz de tu llamado y corran a tu encuentro, Señor, para que cenen contigo. Y sé tú preparando a Pablo. Háblale tú, Señor, en sus sueños. Señor, háblale para que te sirva en tu ministerio. Y por Aarón, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia. No permitas que el enemigo meta sus manos ahí, Señor. Y te suplicamos por la audiencia de Guatemala y por todo Centroamérica y Suramérica. Mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todas estas cosas las pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.